Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Como siempre es un placer, una alegría acompañarlos aquí en este espacio, Sala de Prensa. Un placer tenerlos a ustedes, los usuarios, aquí en Caracol Ahora. Bienvenida María Camila Roa. Pablo, un gusto, un placer estar aquí en Sala de Prensa y más para hablar con usted y con expertos de un tema tan importante como la educación. La reforma a la educación. En las últimas horas se conoció el aplazamiento del evento de erradicación a la reforma de la educación, la Ley 30, lo cual generó diferentes cuestionamientos sobre la razón por la que esta ambiciosa propuesta del gobierno no ha aterrizado en el legislativo. Vamos a saludar primero a María Camila Roa de nuevo para preguntarle por qué pasó eso, María Camila, ¿qué se sabe? Pablo, hay varias versiones, hipótesis del aplazamiento. La primera, y nos dicen desde la Casa de Nariño, es que pidieron unos días más para revisar el texto y el articulado, entendiendo que es un tema de procedimiento más que de fondo lo que tienen que ajustar, pues solo corrieron esta erradicación una semana que quedó para el 12 de septiembre. Sin embargo, hay otra versión que dice que el tema sí es más de fondo, porque hay reparos. Hay reparos de rectores, de maestros, de quienes integran este importante sector que es la educación del país, y más, Pablo, porque esta ley que va a ser tramitada como una ley estatutaria, el derecho a la educación, pues tiene que ver con todo lo que los diferentes sectores opinan sobre el proyecto, la Ley 30, la modificación a la importante Ley 30 que va a traer, por ejemplo, esa ambiciosa propuesta del gobierno de el acceso a la educación expandido en diferentes regiones, de que las comunidades indígenas tengan también sus maneras y sus formas de educación en esta ley y en el sistema de educación colombiano. Entonces nos dicen desde diferentes sectores que tanto maestros como universidades y colegios tienen reparos sobre los 34 artículos que presentó el gobierno y por eso pidieron más tiempo para la concertación del texto. Hay dudas, hay reparos, vamos a aclarar esta situación. Saludamos a nuestros invitados. Jaime Arias, rector de la Universidad Central, además exministro de Educación, y Nelson Alarcón, experto en temas educativos. Exdirectivo de FECODE, además, saludémoslos a los dos. Señor Jaime Arias, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos pendientes de ustedes. Señor Nelson Alarcón, bienvenido también. Muy buenas noches aquí a Sala de Prensa. Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Un saludo y muchas gracias por la invitación y un saludo también, por supuesto, al señor rector. María Camila, Jaime Arias no solo es exministro de Educación, rector de la Universidad Central, sino que conoce perfectamente esta reforma y conoce estos temas, el sistema, exactamente. Yo por eso le quiero preguntar, señor Jaime Arias, eso que estaba mencionando María Camila, ¿hay reparos por parte de ustedes, de los rectores? Bueno, aquí hay dos cosas. Uno es el tema de trámites. En este momento todos los trámites, no solo de esta reforma, sino de otras como la de salud, la reforma laboral, están muy enredados en el Congreso. Eso es un aspecto. Entonces, es posible que los autores de este proyecto lo revisen y miren. Es que son dos proyectos, estamos hablando de dos proyectos en educación. Uno de ley ordinaria, que es la reforma a la Ley 30, que tiene que ver más que todo, pero no solamente eso, con las universidades públicas, con la refinanciación. Ese proyecto tiene menos problemas, pero el otro es el de ley estatutaria, que consagraría la educación como un derecho fundamental. Aquí lo importante es lo de fondo, más que el trámite. Yo creo que estos proyectos tienen mucha improvisación, son proyectos que se han venido trabajando por unos grupos de la sociedad en los últimos meses, pero un proyecto para reformar la educación superior, en este caso, que también toca la educación básica, una educación que lleva 400 años de desarrollo en Colombia, eso no se resuelve en mesas de trabajo en 2 meses. Y de hecho el proyecto tiene muchas fallas y sobre todo deja muchos vacíos. Pero repito, son proyectos difíciles de entender porque tocan la educación superior, pero también hacen referencia a la educación básica. Unos tienen que ver pues con el derecho fundamental, entonces deben ser tramitados a través de otro mecanismo y otros con el derecho ordinario. En eso estamos, muy enredados.
Bueno, ya entonces escuchamos ahí al doctor Jaime Arias, al rector, que dice que es más un tema de fondo que de forma. ¿Usted coincide, doctor Nelson, en que el problema es el contenido del proyecto más que el trámite en medio de este ambiente difícil también para el gobierno en el legislativo? Bueno, aquí precisamente comparto con el señor rector, aquí son dos proyectos totalmente diferentes. Uno, el tema de la reforma a la Ley 30 de nuestras universidades o la educación superior, y dos, la reforma de la ley estatutaria frente al tema de la educación. Entonces, hoy se requiere y se necesita para esa ley estatutaria un gran acuerdo nacional, inclusive cuando estuve en el comité ejecutivo de FECODE, fui presidente y por supuesto con los anteriores ejecutivos nosotros planteamos y seguimos planteando en ese escenario y por supuesto hoy el tema de poder hacer un gran acuerdo nacional y reunir, realizar diferentes eventos, escuchar a los académicos, a las universidades con facultades de educación, a los empresarios, a los partidos políticos, padres de familia, estudiantes, por supuesto, liderando el gobierno nacional, y se requiere una mayor armonía, escuchar la propuesta, escuchar el sentir de cada una y cada uno de los actores del tema de la educación, porque no es solamente aquí la educación superior, es la educación preescolar de 3 grados, la educación primaria, básica, media y absolutamente la educación superior. Entonces aquí se requiere y se necesita un mayor diálogo, una mayor concertación con cada uno de los sectores que conforman la comunidad educativa. Aquí creemos que se requiere y se necesita esos escenarios, esos espacios. Aquí no puede ser el afán de presentar un proyecto de reforma o ley estatutaria al Congreso de la República sin debatir realmente qué es lo que se quiere, qué es lo que se desea frente a cada uno de los escenarios. En los 33 artículos de este proyecto de ley estatutaria que el gobierno nacional creo que tomó una buena decisión en aplazar, pero creo que se requiere un mayor tiempo, un mayor espacio, ¿para qué? Para poder escuchar a cada una y cada uno de los sectores. Aquí tiene que primero partir de otro escenario que es el tema de la financiación de la educación pública en Colombia, que es un tema álgido y que si no se define de una vez por todas, eso sería un saludo a la bandera, como se dice coloquialmente, un proyecto de esta naturaleza Sí. como la reforma a la ley estatutaria de educación. Muy bien, señor Jaime Arias, usted dice que hay temas de fondo con los que no están de acuerdo. ¿Cuáles son esos temas? Póngame algunos ejemplos si es tan amable. Pero lo primero es que en realidad este es uno de los dos proyectos, pues el de financiación de la educación pública, que yo creo que tiene una aceptación bastante grande, eso había que hacerlo, pero vamos al proyecto que toca toda la educación. Yo que estoy en la educación superior, debo decir, la educación más importante de Colombia es la que va de los 0 a los 6 años, y luego la educación básica y la educación media. Eso es más importante que la educación superior. Y ahí se han metido, y ese es un terreno muy complicado, porque es que de la educación básica depende el futuro de Colombia dentro de 20 o 30 años. Eso, ahí alrededor de eso no se puede improvisar. Y a mí me da la impresión de que el gobierno se está yendo por unos temas menores. Mire, la financiación es un tema muy importante, pero en educación es solamente uno de los aspectos. Más importante que eso es, por ejemplo, el cambio tan tremendo que está teniendo en materia tecnológica la educación, tanto la básica como la media y la superior. Eso no lo toca el proyecto. Y hay muchos aspectos que no se mencionan allí. Yo creo que en un tema tan de fondo que tiene que ver con el futuro de Colombia, tenemos que pensarlo mucho más despacio. Y el proyecto también tiene unos aspectos que a mí me preocupan, y es el gobierno de las instituciones. Mire, Colombia tiene un sistema de educación mixto. Es un sistema público, todo es público, pero tiene elementos privados y elementos estatales. La educación, el gobierno como que se desentiende completamente de la educación privada, que no existiera, ¿no? La educación privada es muy fuerte, sobre todo a nivel superior. En Colombia, por ejemplo, las universidades
arrancaron como universidades mixtas, eran oficiales porque eran del Reino de España y eran a la vez privadas porque era la Iglesia Católica. Y hemos tenido una tradición de 400 años de una educación mixta, complementaria una de otra. Importante la educación oficial, importantísima también la educación privada. Eso no lo toca el proyecto. Es un proyecto incompleto. Si se quieren meter con el tema complejísimo de la educación, háganlo bien, no por pedazos. A mí me parece que es muy desordenado y está bien que lo retiren en este momento para que, como decía nuestro compañero, en este caso el representante de FECODE, hombre, hagamos una cosa, ojalá consensuada si se puede, pero en un tema de estos tienen que participar todas las fuerzas nacionales. Sí, Nelson, quiero que usted responda a lo que está diciendo el rector, porque si bien es la importancia de ambos tipos de educación, la pública y la privada, usted siempre ha abogado por el derecho a la educación pública. ¿A usted le parece que lo que dice el doctor Jaime es acertado, que este proyecto se queda corto en ese respeto a la educación privada y pues en parte también cómo le parece que lleva esa educación o el manejo de la educación pública a nivel nacional en lo que propone? Bueno, primero que todo, nosotros nunca nos hemos opuesto a la educación privada, ¿sí? Inclusive estando en FECODE en medio de la pandemia, nosotros, una de nuestras exigencias al gobierno nacional es cómo había que ayudar, respaldar financiera, económicamente, con diferentes estrategias a los colegios privados que se generó una crisis financiera para ellos y el gobierno realmente no, en ese entonces, de ese entonces no generó una verdadera política para ayudarlos. Eso es la primera claridad que tengo que dar. Nosotros no estamos en contra, ni más faltaba. Se requiere y se necesita. Pero obviamente hoy se necesita fortalecer la educación pública. Por eso yo al comienzo mencionaba el tema de la financiación de la educación. Y quiero precisar varios elementos. Primero, esa financiación durante los últimos 20 años ha dejado de recibir el Sistema General de Participaciones y específicamente en educación preescolar básica y media 200 billones de pesos, porque se cambió la fórmula en el 2001 y hasta el 2016 fue transitorio, año 2016, pero de ahí en adelante ningún gobierno ha hecho lo que se requiere y se necesita para poder incrementar, cambiar esa fórmula y generar mínimas condiciones. El proyecto habla sobre la equidad, cierre de las brechas. Hoy tenemos varias brechas. El tema de accesibilidad. 2.300.000 niños en edad de 5 años hasta 16 años que están por fuera del sistema educativo. ¿Cómo se van a llevar? ¿Cómo van a ingresar a las instituciones educativas de nuestro país? ¿Cómo va a ser la financiación para que puedan ir? Dos, el tema de la canasta educativa. Aquí se requiere el tema de la conectividad, el tema de la infraestructura, el tema del laboratorio, el tema del plan de alimentación escolar, el tema del transporte escolar. Muchos de los jóvenes y los niños, ese es su único alimento. La alimentación escolar, valga la redundancia este término, es la alimentación escolar su único alimento. Entonces, ¿cómo va a ser el incremento de la planta de personal si no se le da primero un escenario de financiación y robustecer este tema para poder tomar esos escenarios? ¿Cómo va a ser el tema de la inclusión? Hoy existe un decreto de inclusión que los jóvenes y los niños deben ir y estamos de acuerdo y respaldamos, pero dice que es responsabilidad de las entidades territoriales, tanto municipios como departamentos, pero hoy no existen recursos porque los departamentos y municipios están totalmente Sí, desfinanciados. Creo que señor aquí se Nelson. tienen que generar diferentes espacios y escenarios. Efectivamente, y vemos que el proyecto cuenta con esos requisitos de equidad, otros términos que son importantísimos al momento de reformar la educación, pero no contempla entonces los textos completos de la educación superior, por ejemplo, privada. ¿Ustedes qué responden frente a eso? Claro, hoy es necesario, hoy se requiere precisamente cómo poder afianzar el tema de nuestras universidades, tanto públicas, por supuesto, como privadas. Nosotros, y quiero reiterar en esta claridad, no estamos en contra de la educación privada ni nada por el estilo, no, se requiere, se necesita, pero hoy que hay que también generar esos espacios para poder entrelazar. Por eso hablo y frente al tema de un acuerdo nacional, de escuchar a todos,
tanto el sector público como sector privado, tanto de la educación preescolar, básica, media y educación superior, y entre todas y todos generar unas verdaderas políticas públicas educativas que hoy carece Colombia, que carece el Ministerio de Educación Nacional desde hace muchísimos años, que nosotros propendemos por esa generación de políticas públicas, pero aquí se construyen con todos los sectores económicos, académicos, políticos, empresariales, comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, y tanto el sector público como el sector privado. Ahí va. Sí, rector Jaime, mire que hay muchos reparos y yo quiero que para que nosotros podamos entender aquí, Pablo, pero también los usuarios, ya un tema no tanto de fondo, sino de forma. ¿Qué contienen las dos leyes? ¿La reforma a la educación es solo la ley ordinaria o también la modificación a la ley 30? ¿Cómo se les ha presentado a ustedes el gobierno? ¿Cuál es la reforma a la educación como tal que plantea el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, aquí se tocan ambas leyes y son necesarias ambas. La primera tiene mucho que ver con la financiación de las universidades estatales y nosotros desde las universidades privadas estamos de acuerdo con eso. Y yo estoy de acuerdo con eso en el sentido de que a la educación pública, tanto la básica como la universitaria, necesita el apoyo financiero del gobierno. Y yo creo que se logra realmente con la modificación de la ley 30, van a llegar unos recursos importantísimos a las universidades, varios billones de pesos anuales. Eso es justo, eso es necesario. Y a nosotros desde el sector privado nos gusta que eso ocurra. Pero yo quiero también plantear esto. El tema no es solamente financiero, el tema es mucho más que lo financiero. Colombia necesita reformar la educación de fondo porque nosotros tenemos avances cuantitativos importantes, pero hay una calidad de la educación, tanto la básica como la universitaria, que tiene una deuda con el país y no hay esos recursos. Esto no es un problema de agregarle 1 o 2 billones, es un problema mucho más profundo. Yo no veo el dinero sino para ese aspecto, el que toca la ley 30, que es pasar unos recursos económicos de las transferencias a las regiones, pasarlas a las universidades. Pero en el tema de la educación básica, yo no veo los recursos. Es que tenemos una deuda también con las regiones, no hay la menor duda, y una deuda con unos sectores populares que requieren de la educación pública. La educación privada tiene que defenderse sola. La Constitución Nacional no permite que haya recursos estatales destinados a las entidades privadas. Eso es cierto. Lo importante es que nos dejen trabajar. No estamos pidiendo recursos, estamos diciendo déjenos trabajar, déjenos buscar los recursos en los padres de familia. Pero quiero decir otra cosa. La educación privada, sobre todo la universitaria, que es la que yo más conozco en este momento, está atendiendo a los estratos más bajos de la población. En nuestras universidades, el 80-90% de los estudiantes provienen de estratos 1, 2 y 3. Eso es lo que se necesita ahí, crédito educativo, nada más. Crédito para las familias, no para las universidades. O sea que este es un tema mucho más complejo de lo que aparentemente es. Tanto y más que el mismo tema de salud, pero es un tema de futuro. La salud es un tema de hoy, este es un tema del futuro de Colombia, claro. Y nosotros no podemos desde ya dañar el futuro de Colombia. Bueno, muy bien. En las últimas horas les cuento a Nelson, también al señor Jaime, que ha hablado la ministra de Educación y FECODE. ¿Qué han dicho, María Camila? Pues la ministra Aurora Vergara precisamente anda adelantando reuniones con los sectores para llegar a un texto más concertado. En las últimas horas se reunieron y esto fue lo que dijeron junto a los directivos del magisterio. Hoy, desde el despacho del Ministerio de Educación, hemos venido socializando los proyectos que FECODE ha presentado con relación a la ley estatutaria. Allí hay un marco importante de la propuesta que está haciendo el gobierno nacional y hay un gran acuerdo.
y eso es importante. Vamos a trabajar sincronizados, vamos a elaborar un plan y vamos a defender lo que siempre hemos venido planteando, una ley estatutaria que desarrolle el derecho fundamental de la educación. El Ministerio de Educación Nacional agradece los aportes de FECODE. De manera específica quisiéramos destacar la apuesta para fortalecer las escuelas normales superiores, para garantizar una educación de calidad, una educación de pertinencia, para garantizar el derecho fundamental desde la educación inicial hasta la educación superior. Nos preparamos para incorporar estas recomendaciones, nos preparamos para llegar al Congreso con un documento que sea fortalecido y que nos ayude a escribir un nuevo capítulo en la historia de educación colombiana. Hay que decir que desde hace 30 años estábamos pendientes de expedir esta ley y que el gobierno del cambio garantiza el derecho fundamental a la educación a lo largo de la vida en todos los niveles educativos y para la formación integral. Es un gran orgullo hacerlo de la mano de la Federación. FECODE, consensos, ahí ¿no? estaba. FECODE, ministra de Educación y viceministro de Educación, Sí, señor. buscando consensos. Se nos ha agotado el tiempo, sin embargo, les voy a dar el espacio a los tres, también a María Camila, no sé si de pronto tenga alguna conclusión, pero sí, señor Nelson Alarcón, una conclusión frente a lo que está pasando entonces en términos de esta reforma, de esta propuesta. Bueno, primero hay que realizar un gran diálogo, encuentro, un acuerdo nacional con todos los sectores, como le mencionaba. Segundo, acá hay que realizar y establecer un currículo nacional flexible y currículos regionales para poder generar y fortalecer la calidad de la educación, generar los espacios adecuados para los jóvenes y para los niños, por supuesto para cerrar las brechas que hoy en el tema de accesibilidad, canasta educativa, conectividad, el tema de cómo reducir las relaciones técnicas. Eso es inadmisible, que grados con número de niños por docente, 50, 55, que esa es la gran diferencia y discusión que tenemos con el sector, comparando, cuando nos comparan con el sector privado. Es que en el sector privado las aulas de clase en preescolar son máximo 15 niños. En el sector público preescolar con 40 hasta 50 niños. Es inadmisible. Aquí hay que hablar y hay un gran debate que ojalá se pueda iniciar con el tema de la calidad de la educación y tiene que ver con las condiciones frente a ese tema. Los docentes, para terminar, los docentes, tanto del sector público como del sector privado, nos formamos, estudiamos licenciaturas, maestrías, doctorados, ¿en dónde? En las mismas universidades. Somos los mismos docentes preparados y formados en ese escenario y hay que dar un gran debate frente al tema de la calidad de la educación y por supuesto que se puede escuchar a todos los sectores en este proyecto de ley estatutaria de reforma a la educación. Señor rector, una conclusión también muy rápida, 30 segunditos. La educación es el futuro del país. Hay que tomarla en serio, pero hay que pensar ante todo en este momento en la calidad y la actualización de la educación. Hay una revolución educativa en el mundo. Cambiaron los modelos pedagógicos, cambió la tecnología y este es un proyecto que se le queda chiquito a todo eso. Es un proyecto incompleto, es un proyecto improvisado y yo estoy de acuerdo con Nelson. Tenemos que juntarnos todos, privados, educación básica, educación pública, todos a consensuar si se puede el futuro de la educación. Es una oportunidad que no hay que desaprovechar, pero hasta ahora yo creo que lo que tenemos es mucho ruido, mucho discurso y mucha improvisación. Muy bien, María Camila, gracias a los dos, voy a despedirlos y me quedo con María Camila. Nelson Alarcón, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Feliz noche También para al todos rector, los muchas televidentes gracias. también. No, María Camila, simplemente para concluir y no para opinar, simplemente para analizar un poco, está un poco entonces perdido este proyecto, esta Pues propuesta. mire que Pablo, de hecho le iba a decir un poco lo mismo, el embolate en el que uno siente la iniciativa con las opiniones de ambos. Nos falta conocer los componentes y no tanto las opiniones frente a la posición de la educación del gobierno del presidente Gustavo. Pues ahí está, los temas, el análisis. María Camila, muchas gracias por estos Pablo, minutos. a usted, un gusto estar aquí en Caracol. Y a ustedes gracias por la sintonía. Esto fue Sala de Prensa, los dejamos con nuestra programación. Una feliz noche para todos. Soy Pablo Arango Robledo y María Camila Roja.